Estoy emocionado hoy. I want to welcome all of the people that are on this line today that were invited by our organization to expand your region. Muy buenos días a todos ustedes, me encuentro muy emocionado y quiero darles la bienvenida a todos ustedes, personas que han sido invitadas por nuestros brand líderes para la expansión que tenemos para Latinoamérica. I am calling you and I'm talking to you from my home in Charlotte, North Carolina. Estoy llamando en este momento desde mi casa aquí en el norte de Carolina. The weather has turned. It went from very cold to beautiful, actually, and we're enjoying the weather here. And that's a great thing when the weather changes to warmer climate. Y quiero contarles un poco, veníamos con mucho frío aquí en la zona, afortunadamente ya el clima está cambiando, hay más calor y esto nos motiva a todos nosotros. Over the past year, it's been a very difficult and challenging year, but I see us moving out of this and more into a very open arena to do business like we once were about a year ago. Y hace un año tuvimos una pandemia que no nos permitió hacer el trabajo como nosotros estábamos esperando. Sin embargo, las cosas están cambiando y vamos de pronto a trabajar en una nueva normalidad en estos momentos. In some areas of the world, it's worse than others. I know in some areas where I'm talking to right now, it's not really great. And hopefully it's getting better for you. En algunas áreas del mundo no se ve esta mejora en nuestra situación con la pandemia. De pronto en algunos países donde me estoy en este momento refiriendo no están como estamos nosotros. Sin embargo, sí espero que esto cambie a futuro. But I wanted to just wish you my best in terms of, I hope your family is well. Hope the people that mean the most to you in your life are well and staying safe in this transition of a time that we're in. Pero quiero desearte primero que todo que tú te encuentres bien, que tus familiares se encuentren bien y que durante todo este proceso de verdad sea un proceso beneficioso para ti y para tu familia. So we're here today to talk about a company that has done amazing things in the industry that we serve, telecommunications and energy. Y estamos aquí para hablar de una compañía que le ha ido increíblemente bien en la industria de telecomunicaciones y energía. The company is 29 years old. I am in my 28th year with the company. La compañía tiene 29 años y yo me encuentro en el año 28 de los 29 de la compañía. So I basically have seen it all. I started as a brand leader and I worked my way up to be the top brand leader in the world at one time. And then I moved inside to help the company expand globally. Yo comencé como un distribuidor de la compañía. En ese momento logré ser el distribuidor con mayor organización a nivel mundial. En ese momento la compañía me pide a mí ser parte del equipo corporativo para poder expandir la compañía a otros países. Now we're involved in telecommunications and energy and the ability to direct sell those services. But I had no idea of how to make money in this industry. I was a customer. Y a pesar de estar en el mercado de relaciones o network marketing, en ese momento sobre las telecomunicaciones, yo no sabía mucho de esta industria. Yo solamente era un cliente de esos servicios. So we know how to use our phone and we get online and we use the essential services that we use every day. But, you know, to really understand how you can get paid like the largest service providers in the world was a very big opportunity and a great concept. Sabemos usar nuestro celular, sabemos conectarnos al internet, ver televisión, pero el concepto que había detrás de la compañía de poder generar ingresos como las grandes compañías de telecomunicaciones era un concepto único. So, you know, there's a lot of different things that can be sold, right? But this got my attention because that all I did was not change habits. I was redirecting spending that people put aside every month
to take what I was offering. Y nosotros sabemos que podemos comprar diferentes tipos de cosas. Pero lo que me emocionó de esto era que yo no tenía que crear un nuevo hábito de consumo porque las personas ya estaban ahorrando mes tras mes y lo único que yo hacía era redirigir ese consumo a nosotros. When I looked at the opportunity, I thought about, how I was going to continue to use the services I was going to use for the rest of my life. Y yo me di cuenta que nosotros íbamos a empezar a ofrecer servicios esenciales que yo los estaba y los estoy y los estaré pagando por el resto de mi vida. And I thought about all of the infrastructure and all the capital costs of a large service provider not having any of that, no exposure, but all the upside of residual income. Y lo que me llamó la atención era que no necesitábamos esa grandísima inversión en las cuales las compañías de servicios esenciales entran, toda esa infraestructura se queda de lado, pero en el beneficio a nosotros es el costo de entrada, un costo muy bajo, pero con todo el lado positivo que se llama ingreso residual. Very simply, reoccurring monthly income from something done correctly one time. Simplemente es un ingreso residual real por algo que tú hiciste bien una sola vez. And that is what I want you to focus on. Y eso es en lo que yo quiero que tú te enfoques. There is nothing difficult to consider when looking at the pure opportunity. No hay nada difícil que considerar si te pones a mirar el corazón de la oportunidad. It isn't like I have to talk you into anything. You're already doing it. You're spending money this way, and all I'm doing is I'm redirecting that revenue. Y ahora, ¿qué es importante? Este gasto que tú estás teniendo, ya lo estás teniendo, y lo único que yo estoy haciendo es coger ese gasto en este servicio esencial y lo estoy redirigiendo hacia nosotros. Coge el gasto en otro lado, lo redirijo a nosotros. We offered a equal or better opportunity on our service. We offered customers a way that they could get our service for free, and I could build this locally, regionally, nationally, and internationally. Y lo que nosotros ofrecemos es igual, similar a lo que el cliente ya está usando. En algunos casos mejoramos el servicio, en otros tenemos un programa que al cliente le puede salir el servicio de telefonía prepago gratuito y te da la oportunidad de poder crecer local, regional, nacional e internacionalmente. The company said to me, and I'm saying to you, for as many organizations as I choose to establish on a local level or regional or national level, international level, I would have the ability to earn overriding residual incomes on every organization that I chose to establish. La compañía lo que me dijo a mí es lo mismo que te puedo decir a ti, es que la compañía me dijo que a medida que yo iba creciendo mi negocio local y se expandía regionalmente, yo iba a poder generar ingreso residual real de esas organizaciones que estaban en crecimiento. If I want to earn a little bit of money, I don't need to recruit anybody. All I need to do is get as many personal customers as I want, and I could earn up to 15% of their bill every month if I didn't want to even build an organization. Y de pronto existen personas que no quieren construir una organización, no pasa nada porque la compañía te permite a ti generar hasta el 15% de ingreso residual de todos los clientes personales a los cuales tú les ofreces el servicio. But a bigger picture than that, rather than just earning a little bit of money, is I could build an organization, override their efforts, and earn up to 4% on all of their business every month. Sin embargo, el 15%, si bien es atractivo, donde se encuentra el mayor ingreso es en el momento en cual yo ayudo a mi organización a buscar clientes personales y de esta manera yo puedo generar hasta un 4% de todo el volumen comisionable de mi organización. So if I was just to use the dollars, if somebody was to do $10,000 in organizational revenue
and even including their own, but let's say it was just 4% personal and organizational on $10,000, that means I could earn $400 a month on what I and my team put together. Y que es importante que tú sepas, y voy a utilizar la moneda de dólares, es que si tenemos entre mis clientes personales y los clientes de mi organización, tenemos aproximadamente $10,000 en volumen de servicios prestados y consumidos por el cliente, yo voy a poder generar hasta un 4%, es decir, $400 mensuales de servicio esencial residual. Now, there are many people looking at this. They look at it to make a little bit of money. They do it to have an additional stream of income. I, and many people like me, I wanted life-changing income. And I was looking to make a fortune doing this, but I needed to understand how it works. Entonces, hay personas que de pronto están escuchando esto y están por ahorrar en su servicio o de pronto generar $100 o $200. Sin embargo, si es una persona como yo estaba aquí mirando esta oportunidad, no para generar un pequeño ingreso, sino para generar una fortuna que podría cambiar mi vida para siempre. Some people make a fortune in this business. We have people in our company that have seen the bigger picture and they make $1 million a year, 2 million and 3 million US dollars a year. Certainly many people earn less than that, but there's a realistic opportunity that's been established over 28 years. Y hay personas que como yo vieron el gran panorama de lo que es la compañía y generaron desde $1 billón de ingreso anual hasta 2, 3, 4. Y lo importante es que la compañía, por supuesto, tenemos personas que han ganado menos, pero lo importante es que sepas que ya ha sucedido una oportunidad real que tiene una trayectoria de 28 años. And there are people in my 28 years I've seen that get started and really make little or no money at all. Ahora, también he visto personas que comienzan en esta carrera y no logran generar esos ingresos. They paid the same thing that the person that did extremely well paid, but they did nothing while other people did extremely well and changed their lives financially. Ambas personas pagan el mismo fee de entrada, pero hay unas que definitivamente deciden accionar, pero hay otras que no decidieron hacer nada y por supuesto su resultado es totalmente diferente a esas personas que vieron la visión y el concepto que manejamos. I looked at this, and so did many others, as a very small entry fee into a multi-million dollar business. Yo, como otras personas, miré que el fee de entrada era un fee de entrada muy bajo versus la oportunidad de poder generar millones de dólares. Now, in the early days, I didn't even think this was legal. So there were some obstacles for me to believe that I could actually be able to do something like this. But once I got beyond that, I said, holy cow, this is my shot of earning extremely big money residually. Y al comienzo, cuando ingresé en la compañía, yo ni siquiera creía que era legal, que yo podía ofrecer servicios esenciales y poder generar ingresos de estos servicios esenciales mes tras mes. Y definitivamente en ese momento me dije, wow, esto es algo que yo quiero hacer y aquí me voy a quedar. The reason why many of us have done unbelievably well and are currently doing extremely well in Latin America is because we respected the opportunity. We treated it like it was a multi-million dollar opportunity, and we presented it effectively and professionally as a multi-million dollar opportunity. Y el motivo por el cual a muchas personas les ha ido bien en Latinoamérica es porque han tratado esta oportunidad con un respeto y respeto en el valor que tiene la oportunidad y no solamente le mostraron ese respeto, pero accionaron a esa oportunidad que se les está presentando. It was so big when I started in my head. I had such a clear vision of what it would be if I did it right. Y si yo lo hacía bien, tenía
un panorama muy claro de lo que iba a suceder. That it held my attention well beyond the day where I dreamed about it at night. Y esto llamaba tanto mi atención en el día que en la noche soñaba con la oportunidad. And I took this seriously. And I heard a mentor tell me many years ago, serious people make serious money. Y yo me dejé guiar por unas palabras que un mentor en algún momento me dijo y fueron las siguientes. Las personas serias ganan ingresos serios y representativos. And that's what I and many others did, is that I was very selective in going after people that would see this the same exact way that I did. Y es por eso que yo decidí buscar a esas personas que vieran la oportunidad de la misma manera, con el mismo respeto y la misma seriedad que yo la estaba viendo. There's opportunities for broke people. There's opportunities for people that need money. I understand that. And this is a great business for that. Y yo quiero que sepan que hay oportunidades para aquellas personas que de pronto están en la quiebra o aquellas personas que están buscando un ingreso adicional. Esta es una oportunidad para ellos también. But the very first people I and many others went after, that I taught them to go after, was the most successful people that they knew, because they would understand the criteria of a bona fide opportunity. Sin embargo, si son, o les cuento lo que yo hice, fue buscar a las personas con la mayor influencia, con el mayor liderazgo, porque estas personas iban a entender lo que había detrás de esta gran oportunidad. This was not for me to make a little bit of money, not the team that I was putting together, not the people that I was teaching. This was about controlling, taking ownership, and dominating the market. Y esto es importante porque lo que nosotros estábamos buscando eran personas que pudieran controlar y dominar el mercado. This was not a little thing to me. This was a life-changing business that if I took it seriously with a consistency of effort over an extended period of time, I think I would crush it. And thank God I did. And so did many others. Y esta oportunidad, cuando decidí tomarla, decidí accionar acciones diarias y por un prolongado periodo de tiempo, sabía que me iban a lograr el resultado que yo y como muchas otras personas hemos visto en esta compañía, que fue totalmente exitoso. One of the biggest tragedies that I see in our business is that people don't respect the opportunity. They work 5 hours a week and expect a large return on investment. Una de las grandes tragedias que yo veo en este negocio son personas que no respetan la oportunidad y consideran que trabajando 1 hora al día van a poder generar ese gran ingreso. They blame it on the company. They blame it on other people. Culpan su resultado a una compañía, culpan el resultado a otras personas. So let me ask all of you business owners and people with business acumen a question. Y es por eso que me dirijo a ti, empresario, dueño de empresas, y te quiero hacer una pregunta. If you were in a job working 50% of what you could, do you think that you'd keep that job long? Si estuvieras en tu trabajo y trabajaras el 50% del tiempo que trabajas, ¿crees que estarías mucho tiempo en ese trabajo? You can't hide from incompetence. You can't hide from a lack of desire. It's noticeable to all that are around you. No puedes esconderte de la incompetencia, no puedes esconderte en una falta de deseo. Esto eventualmente se nota. Never before in the history of business in the world today has there been such an incredible talent pool of people looking for new opportunities.
Nunca en la historia de la humanidad ha habido un tiempo en el cual hay un talento allá afuera buscando una oportunidad. But they've seen a lot of opportunities in the past. They're looking for a real opportunity. Y probablemente hayan visto otras oportunidades, pero lo que ellos están buscando es una oportunidad real. Something that makes absolute sense to anybody that's in neutral, that receives the information and can judge an opportunity based upon the information. Algo que sea sencillo de hacer, un concepto único y que sea la información correcta para que la persona pueda tomar esa decisión. And here's what I know. If I put anybody in front of this business anywhere in the world where we're offering the essential services people use every day and they can get paid on it like a large service provider, it grabs their attention and disrupts their sleeping pattern at night if they heard it correctly Y and lo que te, professionally. y lo que te quiero decir ahora es que si las personas escuchan esta oportunidad de manera correcta, de manera profesional, y te lo cuento personalmente, a cualquier persona que le llegue con esta oportunidad en cualquier parte del mundo donde ofrecemos servicios esenciales y que las personas sepan que pueden ganar de esos servicios esenciales, créame que en la noche no van a poder dormir por el concepto que tiene. We were in business 25 years before we launched Mexico. Nosotros llevamos 25 años construyendo esta compañía antes de lanzar el mercado mexicano. We went all throughout the United States, all throughout Europe, all throughout Asia, all throughout Asia Pacific before we even entered into Latin America. Aperturamos el mercado americano, luego nos fuimos por toda Europa, luego nos fuimos por Asia, luego Asia Pacífico, todo esto antes de entrar en Latinoamérica. You see, I've been around a long time, so I kind of understand what the future is going to look like in Latin America. Y quiero contarles algo, llevo en esta compañía suficiente tiempo para ver lo que ha sucedido en otros países y sé lo que va a suceder en Latinoamérica. And what I know is that the biggest money earners in this company, their birthplace is in Latin America, and many of them have not been onboarded yet. They haven't even been recruited into our company yet. Y yo tengo esta creencia y esta fe que las personas de mayores ingresos en la compañía van a venir de Latinoamérica. Y lo que sé es que muchas de esas personas todavía no han sido reclutadas a la compañía. Well, how can I say that? Good question. ¿Y por qué puedo decir esto? Es una muy buena pregunta. Think about, we just opened up Peru. We got one service there now. In my opinion, in the next 5 to 7 years, we'll be marketing every single bill that people pay for every single month. That's my vision for Latin America, not just Peru, but all over the countries that we are operating in. Y en Perú, por ejemplo, aperturamos hace unos 9 meses con un servicio de telefonía prepago y es mi visión que en los siguientes 5 a 8 años vamos a estar ofreciendo al mercado todos los servicios esenciales que las personas pagan mes tras mes. No solamente en Perú, en toda Latinoamérica, y esa es mi visión que tengo sobre la región. You know, when I started, we had one service and they said to me, you know, one day we'll get paid when people turn on a light, heat their home and cook their food. Y quiero contarles algo. Cuando yo comencé en la compañía hace 27 años, a mí me dijeron una cosa. Me dijeron que a futuro ibas a poder ofrecer servicios esenciales y que vas a recibir un ingreso cada vez que las personas prendan la luz o cocinen su comida. Today, we market energy all over the United States, all over Canada. We're going to be the first pan-European energy company all throughout Europe. We're already marketing it in Japan and in Asia Pacific. Energy. Nosotros en el mercado americano y canadiense ya ofrecemos energía. Vamos a ser la primera compañía en Europa que ofrece energía. Ya lo hacemos en Asia Pacífico. Basically, every service that you can pay for that's essential in the United States and Canada, we found a way to get paid on it. We've created our own service.
Y básicamente lo que la compañía busca es que todo servicio esencial que se paga de manera mensual, nosotros hemos encontrado la manera en la cual tú puedes verte beneficiado. Y esto ya lo tenemos en el mercado canadiense y americano. Not having energy anywhere in Latin America poses a question. No tener energía en este momento en el mercado latinoamericano crea una pregunta. Are you early or are you late? ¿Estás entrando temprano o estás entrando tarde? Now, I don't know if we're going to be involved in energy in the next 2 to 3 years, but it's coming. Deregulation is happening all over the world. Y yo no sé si vamos a entrar exactamente en 2 o 3 años, pero sí te puedo decir que la desregularización de los servicios esenciales está sucediendo en todo el mundo. In Mexico, people ask, well, why did it take so long to get to Latin America? Well, let's just give the example Mexico. Y en México nos preguntaron, inició una pregunta, ¿por qué nos hemos demorado tanto como compañía en entrar en esta región? Why didn't we get involved in telecom in Mexico? Answer, Carlos, Slim, Hilo. That's why. Nos preguntan en México, ¿por qué ingresamos con el mercado de telecomunicaciones? Y la respuesta es el señor Carlos Slim. One of the greatest business people of all time. He had a monopoly. Telcel. He doesn't want competition, and he kept them away for as long as he could. Y él, un gran empresario, tiene la compañía Telcel y tenía un monopolio y quería mantener a todas las demás compañías alejadas. And now it's open, just like other industries are opening. Y ahora esa industria, al igual que otras, se están abriendo a la competencia. Deregulation is a good thing because it gives customers better customer service and prices come down. La desregularización es muy buena, no solamente para las compañías, pero para el cliente, quien se ve beneficiado en un mejor precio, un mejor servicio. We're about ready to launch a triple play product where we're going to have 5 services to market in Mexico. We'll have multiple services in Colombia, more services in Colombia, and more services in Peru by the end of 2021. Estamos a punto de lanzar al mercado mexicano lo que es Total Play, ya teniendo 5 servicios esenciales para poder ofrecer en ese mercado. En Colombia y en el mercado peruano estamos apostando a tener nuevos servicios al cierre de este 2021. But please listen to the next thought, the next statement I make. Pero por favor, quiero que escuches el siguiente pensamiento, el siguiente mensaje que te quiero dar. What I'm excited about for Latin America and for the rest of the world is the thought that the most exciting thing we'll ever market isn't here yet. Y lo que más emoción me da para el mercado latinoamericano y probablemente para otros mercados es que ese servicio esencial que se va a ofrecer, que va a disrumpir todo el mercado, todavía no está. It's not here yet. Todavía no ha llegado. You know the funny thing? ¿Y saben lo gracioso de esto? It doesn't even have a name yet. Probablemente ni siquiera tiene un nombre esto. It's in some laboratory somewhere being worked on. Billions of dollars are being invested in it as the new and essential technology that everyone will love and everyone will use. Y probablemente está siendo creado en un laboratorio con millones de inversión y probablemente sea una tecnología que la gente tenga que usar todos los meses. And no one even knows about it today. Y hoy ni siquiera sabemos de eso. And I'll just give you one last example. Is in the end of the 90s when we had dial-up internet. Y te quiero dar un ejemplo para ir cerrando. En los principios de los 90, cuando teníamos llamada de larga distancia. Remember dial-up internet? ¿Te acuerdas las llamadas de larga distancia? It was told to me that there was a technology that we would pay instead of less than $10 a month, we would pay
$50 to $100 for called high-speed internet. Y en ese momento me dijeron que había una tecnología que se estaba trabajando, una tecnología que íbamos a estar pagando por ella 50 a $100 y se llamaba Internet de alta velocidad. Broadband internet. That's what it was called, broadband. Internet de banda ancha. I said, there is no way I'm paying $50 to $100 for internet. No way. They said, Larry, you don't understand. That's where the future is headed. Streaming video. Y en ese momento, cuando me dijeron eso, yo les dije, no hay forma que yo pague 50 a $100 mensuales por algo. No hay forma. Yo sigo usando el anterior, pero me dijeron, ese es el futuro. Se van a poder ver videos. So is it true? Were they right? Absolutely. I would never give up my high speed. I want faster speed than the speed I have. Les hago la pregunta, ¿tenían razón? Sí la tenían. Hoy en día yo no puedo vivir sin el internet y por el contrario, quiero es más velocidad. Tens of millions of people, hundreds of millions of people would pay more for faster speed. Y millones de personas pagarían más por un internet de mayor velocidad. That's just one example. Y eso es solamente un ejemplo. Let's not forget the iPhone is only 13 years old. No nos olvidemos que el iPhone solamente tiene 13 años. Let's not forget smartphones are only 15 years old. No nos olvidemos que los smartphones tienen 15 años de estar. Look how fast everything changed. Y mira lo rápido que todo esto cambió. I'm asking all of the guests that are on this line that are not part of our company today to have vision, to understand that is where we're going. Y yo quiero pedirles a todos los invitados que están en esta sala que esto que te acabo de decir es la visión hacia donde nosotros vamos. This is not a game. This is not a fantasy. Esto no es un juego, no es una fantasía. Certainly not a lottery ticket. Y por supuesto que no es un ticket de lotería. This is a multi-million dollar business camouflaged with a very small entry fee. Este es un negocio millonario camuflado en un fee de entrada mínimo. The upside can be whatever you want it. No ceilings on income, no geographical boundaries, all future technologies coming to our doorstep. Y el beneficio de todo esto es todas esas tecnologías que podemos estar ofreciendo, probablemente las tengamos para ofrecer. You honor this profession and you respect the message, you're going to do incredibly well and potentially change your financial life forever. Si tú haces las acciones correctas y te vuelves un profesional en la industria, créeme que estás a puertas de poder cambiar tu futuro. But you treat it like many people do, and you do little to nothing with it, you get exactly what you deserve. Nothing. Pero si tratas esta oportunidad con poca acción, poco será el resultado que tú obtengas. Probablemente, y con todo respeto, si haces esto, mereces nada. So the question really is, do you want a real opportunity or you just want to try something out and test drive it? La pregunta es, ¿quieres una oportunidad real o quieres una oportunidad en la cual vas a probar si te funciona o no? This is not about test driving what we do. We've been doing this for 29 years. We know it works. Esto no se trata de probar si esto funciona o no, porque déjame decirte que llevamos 29 años haciéndolo y sí funciona. This is an opportunity for the people that really want to get serious about their financial future. Esta es una oportunidad para aquellas personas que se quieren colocar esa meta de volverse serios y cambiar su futuro.
And I know that every time I speak about my business, about our business, there's going to be a degree of people that don't agree with what I say. I understand that. Y cuando yo hablo de mi negocio, de nuestro negocio, sé que hay unas personas que de pronto no van a estar en acuerdo a lo que yo digo. And we can save each other a lot of time and frustration, and you can respectfully decline to move forward. Y por la situación cualquier situación que está sucediendo, tú puedes, con mucho respeto, no decidir avanzar. But for many of those that are on this line that are hungry and somewhat angry and frustrated about not seeing anything that's real, this is a very good day for you. Y para aquellas personas con ese deseo, con esa hambre, que de pronto te encuentres ansioso o frustrado de no haber encontrado algo, déjame decirte que hoy es un gran día para ti. Remember, serious people make serious money. Recuerda, las personas serias ganan serios ingresos. Do real estate agents all make big money? ¿Los agentes inmobiliarios todos ganan grande cantidad de dinero? There's a lot of extremely successful real estate agents that have done extremely well for a very long time. Hay muchos agentes inmobiliarios que les ha ido extremadamente bien por muchísimo tiempo, But most real estate agents make very little money. pero es decir, esos son muy pocos porque la gran mayoría no genera estos ingresos de grandes cantidades. What I'm really saying is it's up to you. Lo que ahora quiero decirte es que esto depende de ti. When I looked at this, in conclusion, when I looked at this, no company, no country, no circumstance was going to stop me. En conclusión, cuando yo vi esta oportunidad, no había una situación, una circunstancia, un país que me iba a evitar de hacer lo que yo tenía que hacer. No pandemic, nothing is going to stop me from doing what I need to do for my family. Ni siquiera una pandemia va a evitar de hacer lo que yo tengo que hacer por mi familia. I'm in the big leagues now. Yo estoy en las grandes ligas. This is it. Esta es. And I planted my flag. I planted my flash flag. I planted my ACN flag. Y planté mi bandera de Flash, mi bandera de ACN, la planté. And I said, these are the colors I represent today. Y dije, estos son los colores que yo hoy represento. The colors of our flag represent financial freedom for all. Los colores de nuestra bandera, entre ellos está libertad financiera. That choose to pursue it. Para aquellos que decidan buscarla. Now, if you have questions, you should. That means that you're interested. If you have questions, you need to get them answered by the person that invited you on the line. Ahora, si tienes preguntas, y yo espero que sí las tengas, porque eso demuestra interés en lo que hacemos, por favor, conéctate con la persona que te invitó a esta llamada. But all I want you to know is this, is that the best is yet to come. Pero yo quiero que sepas esto. Lo mejor está por venir. You know, just think about the investment that we have made in Latin America, over 20 to 25 million US dollars for 3 countries. Mira nomás la inversión que hemos hecho como compañía, 25 millones de dólares en los 3 países del mercado latinoamericano. And we're going to continue to invest like we did through the entire year of the pandemic. Y seguiremos invirtiendo como lo hemos hecho durante todo el año de la pandemia. We would be absolutely exploding in business right now if it wasn't for the pandemic. Y sí les quiero decir que estaríamos literalmente explotando nuestro negocio si no fuera por la pandemia.
but we have found a way to move forward in spite of it. Pero hemos encontrado la manera de, a pesar de eso, seguir adelante. And coming out of it, and we will come out of it, we are going to be bigger and stronger than ever. Y cuando salgamos, porque sí vamos a salir de esta, vamos a salir más grandes y más fuertes. And for those that are looking at us for the first or second time today, I hope it is with you. Y para aquellos que están mirando esta oportunidad por primera o por segunda vez, esperamos crecer contigo. Do not take this opportunity lightly. This is one of the single greatest opportunities of all time in the direct selling industry. Y déjame decirte algo, no tomes esta oportunidad a la ligera, porque esta es una de las oportunidades más grandes en la industria de venta directa en el mercado latinoamericano. Thank you for allowing me to spend some time with you this morning. God bless you. God bless your families. And hopefully we'll be seeing each other very, very soon. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Les deseo de verdad muy buena salud y por favor, de verdad, espero a futuro poder conocer a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Eduardo y Juan Carlos. Muchas gracias a todos. Hasta luego, mi amigo. Muchísimas gracias, Larry Raskin, por esta información. A todas las personas que se conectaron, esto fue la visión corporativa por el vicepresidente de Desarrollo y Ventas para la región, el señor Larry Raskin. Y en este momento, por favor, ve donde la persona que te compartió esta información, resuelve las preguntas que tengas, porque aquí está toda una compañía con más de 28 años para estar ahí soportando tu crecimiento. A todos ustedes, nos vemos en la siguiente oportunidad. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Esta sesión ha terminado. Hasta la próxima.